Buenas noches, queridos hermanos, los saludo como siempre en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, a nuestra casa también. Ya mejorando el clima, mejora la asistencia, ya no hace frío en la noche, más agradable, ¿cierto? Amén. Hermanos, bueno, vamos a dar comienzo a la lectura de hoy. Ya terminamos el domingo pasado, se recuerdan la primera carta del apóstol Juan, y hablábamos de los ídolos, de la advertencia que hacía el apóstol sobre los ídolos. Hoy vamos a comenzar la segunda epístola del apóstol Juan. Como es cortita, la vamos a leer completa, pero vamos simplemente a estudiar hoy día 3 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque tenemos una libertad absoluta de leerla y estudiarla, Señor. Y por lo mismo te pedimos que tú mismo nos estés removiendo, Señor, sacudiendo, para que podamos estar atentos a tu palabra y aquellos que hoy día no están con nosotros también puedan venir, Señor, porque muchos no disfrutan de esta libertad, Padre Santo. Te agradecemos por eso y que esta palabra nos edifique y nos bendiga de acuerdo como tú has destinado que eso sea, Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía anteriormente, esta carta, la carta del apóstol Juan, es la segunda carta que viene, no diría yo, algunos dicen viene a completar o a complementar la primera carta, pero si nosotros escudriñamos y vemos, hay diferencias claras, el autor es el mismo, hay similitudes, pero hay una enseñanza nueva también acá, no podíamos dejar de lado esta carta, porque hay enseñanzas nuevas también en esta segunda carta del apóstol Juan. Como parte introductoria, vamos a decir que esta carta se escribió en la última década del primer siglo, es decir, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Por ahí se escribió esta carta. Esta carta probablemente Juan la escribió estando en Éfeso. Si ustedes recuerdan, él estuvo exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Después pudo regresar a su querido Éfeso, donde murió finalmente y donde creemos, dicen los historiadores, escribió estas cartas, ¿ya? Esta segunda epístola pertenece a lo que se llaman las epístolas generales, que se pueden aplicar a distintas iglesias, no así como otras que donde Pablo escribe a Timoteo, a Tito, por ejemplo. Acá no, estas son epístolas generales que se aplican a toda la iglesia de Jesucristo en el primer siglo, en el segundo y ahora en el siglo XXI también. En segunda, Juan, a diferencia de la primera carta, es una carta más personal. Es una carta personal en el sentido de que primero se identifica él bien y nombra al destinatario de la carta, ¿ya? La primera carta de Juan no era muy general y acá en cambio vamos a ver algo más personalizado. En esta carta Juan se describe como el anciano.
vamos a hacer toda esta introducción. Trataré de no ser muy aburrido para que podamos avanzar, pero es necesario hacerla. Él dice el anciano, ¿cierto? No dice un anciano, dice el anciano. Sabemos que en aquella época ya la iglesia, cuando el propio apóstol Pablo dice constituía iglesias, constituían ancianos, pastores. El mismo, cuando se despide en Éfeso, allá en Hechos 22, ¿cierto? Y ora con los ancianos que había en Asia. Pero, como les dije antes, ya estamos en la última parte del primer siglo. Juan es el último apóstol que queda vivo, de los únicos apóstoles que nombró Jesús. Hago esta aclaración porque hoy en día hay algunos por ahí que se andan diciendo apóstoles y profetas. Y tenemos hermanos en nuestra iglesia también que han llegado de otros lugares donde habían apóstoles y profetas. Y justamente el día viernes conversamos con los jóvenes sobre esto. Mira, algo tan insólito que ustedes todos se recuerdan, en septiembre por ahí fue que ocurrió, se recuerdan ¿cómo se llaman? Los huracanes que llegaron a Estados Unidos, ¿cierto? A Miami y todo esto. Entonces salían unos apóstoles, había uno Maldonado, ¿ya? Y otros más, que dijeron, que profetizaron que el huracán Irma, creo que era Irma, él profetizó que el Irma, llegando a Florida, llegando a la península, ¿ya? A la Florida, se iba a desvanecer. Tocaba tierra y se desvanecía. Y eso lo profetizó y lo declaró en el nombre de Dios. ¿Se imaginan, hermano, la irresponsabilidad? Si el gobierno de Estados Unidos no se pone duro y no evacúa a esa gente, mueren todos. Todos mueren. Porque el huracán evidentemente que no le hizo caso a este falso apóstol. No se detuvo, no se desvaneció. Y ese, según la Escritura, ese falso profeta debía morir. Porque así era el Antiguo Testamento cuando estaban los profetas. El que profetizaba y era hallado falso debía morir. Sin embargo, siguen igual y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Juan, siendo uno de los apóstoles más cercanos, Jesús tenía un grupo más personal, que eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Que estuvieron en la transfiguración con él, que estuvieron en Getsemaní con él. Juan pertenecía a ese grupo más íntimo, incluso, a ese círculo más de hierro, por decirlo así. Sin embargo, él acá se define como anciano. El anciano. Él no necesitaba tirar arriba el título de apóstol, a pesar de que fue un apóstol escogido por Jesús. Él dice el anciano. Y esto de el anciano me gusta porque da la idea que lo diferencia de los otros ancianos. En esa época habían ancianos, hoy día también las iglesias todas las iglesias deben tener sus ancianos, ¿cierto? Pero creo que en el caso de Juan se dan las dos cosas. Él era anciano porque era un anciano de la iglesia de Éfeso, pero también era anciano de edad. Juan, no me atrevo a decir porque no se sabe la época, pero cuando él llegó al ministerio de Jesús, se cree que era el más joven de todos, alrededor de 17 años, puede haber tenido 16, 17, entre 16 y 18 años, ¿ya? Entonces, es un anciano ahora ya a fines del primer siglo. Y Pedro también se describe como anciano. Esta no es una palabra nueva que usaban los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro le escribe en su carta, en el capítulo 5, dice, yo os ruego, anciano. Veámoslo en 1 Pedro 5, para que no quedemos con la duda. 1 Pedro 5. Versículo 1 dice así. Pablo está exhortando a los ancianos y a los pastores. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, Pedro también se define como anciano. Él era apóstol, Juan era apóstol, pero ellos preferían a veces ocupar este título de anciano, porque ya eran ancianos también, eran gente mayor. Evidente que no tenían ninguna necesidad de andar ventilando por ahí el título de apóstol, a pesar de que sí eran apóstoles, ¿ya? Pablo de repente ocupa más el título de apóstol, por ejemplo, cuando él se dirige a su carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
porque Pablo siempre tenía un poco ese hecho de demostrar, porque antes fue perseguidor de la iglesia y después él quería dejar claro que ya no era perseguidor de la iglesia. Ese era su motivo también. ¿Ya? Entonces, este pasaje donde nos muestra Juan, como le dije antes, que si bien es un anciano de la iglesia, no es un mero anciano, no es cualquier anciano. Ocupa una posición mucho más importante que cualquier anciano. Es el último de los apóstoles. Entonces, vamos viendo que este Juan había alcanzado una edad avanzada y que probablemente le habían dado este título honorífico como el anciano. No sé si me sigue la idea, no lo voy a decir un anciano, es decir el anciano. Él era el anciano, el que estuvo con Jesús, el que vivió con Jesús, el que se fue con María después de la cruz, ¿me entienden? El que compartió su vida con la madre de Jesús. Entonces él era el anciano, a la señora elegida y sus hijos. Y créanme, si tenemos un tema que vamos a desarrollar, quizás ya lo he dicho al principio, pero aquí vamos, como dice la señora elegida, el tema de la carta de Juan es la señora elegida, es el gran tema. Como título para hoy podríamos decir la verdad y las bendiciones de Dios a esta señora elegida. ¿Ya? Entonces por eso le escribe, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 1. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces Juan se está dirigiendo a una señora. Aquí algunos estudiosos, historiadores, tienen alguna idea distinta sobre quién era esta señora. Incluso escuché por ahí, estaba revisando material de la carta, entonces sí, algunos dicen católicos que era María y otros de la iglesia protestantes dicen no era María porque tuvo hijos. Pero eso es algo bien loco pensar eso. No era María. Probablemente María ya había muerto a esta altura. Lo que sí hay otra discusión de que realmente era una mujer, una persona que tenía sus hijos, y el apóstol le escribe a esta señora, a esta dama, a una mujer creyente. Nos parece raro también porque dice la señora elegida, después en el versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, es raro que un padre a las dos hijas le llame o le ponga por nombre elegida. No es algo común tampoco, ¿te fijas? Lo que nos queda, lo que concuerdan muchos historiadores, que la elegida es la iglesia. Por varios motivos. Primero porque la palabra elegida tiene como una raíz como de eclesía, ¿ya? Y de elección, elegida. Ahora, ¿por qué Juan usa esta palabra y no le dice a los hermanos de la iglesia que están en Éfeso, a todos los cristianos que están en Asia Menor, lo que sea? Él dice la elegida. Porque Juan acá, igual como al principio él omite dar su nombre, él omite dar un nombre cuando escribe la señora elegida. Evita esto. Conscientemente, intencionalmente lo hace, porque, como les dije al principio, la persecución en ese entonces ya era atroz, Al principio a los cristianos no los persiguieron mucho, realmente los que los perseguían eran los propios judíos, pero el Imperio Romano no los perseguía al principio. Después, ya en esta época, los empezó a perseguir en forma atroz, mataban mucha gente, ya era una cosa insostenible. Entonces empezó a tener que tener mucha cautela, tanto los apóstoles como los discípulos de Jesús, porque se les iba la vida en creer. ¿Ya? De ahí también que ellos, como estudiamos en el libro de Hechos con los jóvenes, vendían sus bienes, sus propiedades, y todos tenían algo en común, porque de lo contrario eran tomados por Roma, le incautaban sus bienes, los dejaban en la miseria más terrible y todo terminaba. Pero eso fue para esa época puntual y en ese periodo de la historia. Ahora ya no es así. Así que si alguien le dice por ahí que venda su casa y se la traiga, no le crean, lo está engañando. No es así, ya no es así. ¿Ya? Eso fue en una época primitiva de la iglesia. Entonces, esta verdad velada que hace Juan es con el propósito de proteger a la iglesia. Si nosotros recordamos, en el primer siglo, los primeros cristianos se reunían en casas, ¿cierto? Como muchas iglesias hoy en día comienzan en casas. En el libro de Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 16, cuando se despide dice, y os saludan a los que están en tu casa.
en las casas se reunían. Entonces, si Pablo daba el nombre, hoy esta carta entrégasela al hermano, no sé, Pedro, y con su hijo, y le nombra a los hijos, lo más probable es que iban a terminar todos asesinados. Entonces, él, para evitar eso, dice a la señora elegida, a la señora elegida. Y es porque siempre Dios, a través de la historia, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ha tratado a su pueblo, a su iglesia, como una dama. Cuando hablamos de las bodas del Cordero, ¿de qué decimos? Que es la boda del Cordero, que es Jesucristo el Cordero. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia, ¿no? La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, por eso podemos entender que ahora, con el contexto, dice el anciano a la señora elegida, es decir, a su iglesia. Él escribe a su iglesia de aquel entonces y de hoy. El apóstol Juan le está escribiendo a su iglesia. Hay un pasaje que está en Efesios 5. Vamos a Efesios 5. Por eso ahora no se saca la silla porque dejo el listón. El paletó, como se decía antes, ¿cierto? Efesios 5, en el versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo empieza a enseñar cómo debe ser la relación del esposo con la esposa, haciendo el símil de Cristo, nuestro Señor, y su esposa, la iglesia. ¿Ya? Efesios 5, versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no hubiese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, asume un rol como el esposo y nosotros, la iglesia, la esposa. Y ahí nos enseña la relación que debe haber. Por eso, cuando el apóstol Juan le escribe a esta señora elegida, que es la iglesia. Para efectos de nuestro estudio entenderemos que es la iglesia, porque todas las evidencias apuntan allá. Y con lo que nos convoca hoy, hermano, podemos decir que el amor de Dios está en la verdad y la bondad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy día Pablo nos habla de la verdad, de la misericordia y de la paz. Ahora, ¿cómo llegamos a comprender la verdad y la bondad de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de comprensión? Bueno, la palabra de Dios nos va mostrando diferentes evidencias de la bondad de Dios. Hay evidencias claras en su palabra que nosotros vamos a ver hoy. Primero, el amor es la verdad, versículo 1 y 2, lo repetimos, y no importa que lo leamos varias veces, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Para nosotros, como les dije antes, queda claro que la señora elegida es la iglesia, a quien yo amo en la verdad. Y no solo yo, dice, sino también todos los que conocen la verdad. Es decir, Pablo ama a esta iglesia local, la ama. Le manda una carta, le envía una carta, arriesga su vida por ellos, ora por ellos. Pero también los otros lo aman. Entonces viene como tomando una colita de lo que era Primera de Juan. ¿Se recuerdan que Primera de Juan era el amor? Así como en Primera de Juan el gran tema era el amor, en la segunda carta el gran tema es la verdad. Ese es el tema principal de la segunda carta de Juan. ¿Y por qué? De a poco vamos a ir combinando esto de la verdad y el amor para llegar a lo que realmente habíamos dicho al principio, que es la bondad, la misericordia y la paz de Dios. La palabra verdad aparece acá 4 veces
en estos versículos, 4 veces, en estos 3 versículos. Juan da así a entender que este término comunica un concepto importante para él. O sea, hablar de la verdad para él no es hablar cualquier cosa. El propio apóstol, que es el apóstol del amor, también habla de la verdad. Porque la verdad está en contraste con la mentira. Recuerdan que Juan siempre decía, o luz o tiniebla, o Cristo o anticristo, o eres del mundo o eres de Dios, o amas a Dios o amas al mundo, o eres de la verdad o eres de la mentira. Satanás era padre de mentira. O eres de la verdad o eres de Satanás. Es lo mismo que decir, o eres de la luz o eres de las tinieblas. Entonces podemos decir que los destinatarios de su carta debían comprender y debían conocer la verdad, lo cual ya había anticipado. Primera de Juan, un poco más atrás, veamos, capítulo 2, versículos 3 a 4, dice así, Primera de Juan 2, 3 a 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces ya no enseñaba acerca de la verdad. Por causa de la verdad. Volviendo a 2 Juan, dice, por causa de la verdad, la cual vive en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La verdad de Dios estará con nosotros para siempre. Esta afirmación es como parentética, se llama eso, que es una palabra que se usa para decir que están dentro de un mismo paréntesis o podrían haber estado en un mismo inciso o versículo, ¿ya? Entonces dice, a quienes yo amo en la verdad, a causa de la verdad. Están ligados a causa de la verdad. Juan sigue poniendo énfasis en esta palabra verdad y la vincula a expresiones como amor y verdad. La verdad no está separada del amor. Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan 3:18. Dice así. Llegaron a Juan, Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, con honestidad, con sinceridad, no solamente una cosa de la boca para afuera. Esta verdad, hermano, es la que nos hace nacer de nuevo. Esta verdad en Jesucristo es la única que nos hace nacer de nuevo. Esta verdad que habla el apóstol es la única que nos da vida eterna, es la única que rompe cadenas de pecado. Y no solo cadenas de pecado, rompe, podríamos decirlo, generaciones de pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Nosotros no somos una iglesia que alguien se para adelante y empieza a dar testimonio de lo que fue su vida anterior. Generalmente se hacen grupos pequeños. Pero en nuestra iglesia también tenemos, hermanos, que han habido generaciones de pecado, generaciones de alcohol, generaciones de pecados graves, que el Señor los cortó de raíz. Por la verdad. Porque esta verdad es la que nos hace nacer de nuevo, nos hace ser nuevas criaturas. Así como decíamos que el énfasis de la primera carta estaba en el amor, ahora el énfasis está en la verdad de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la verdad y lo que es el amor, para no tener un desequilibrio, nos hace esencial y vital para el desarrollo de la doctrina del Evangelio, porque el amor no lo podemos nosotros sacrificar. ¿Cómo se diría? No podemos nosotros sacrificar el amor de hermanos por la verdad. Es decir, yo no por a alguien decirle, mira, esto es la verdad, y le tiro la metralleta y lo humillo y lo golpeo en el suelo y lo pateo en el suelo. No. ¿Me entiendes? Como tampoco por ese manto de amor vamos a sacrificar la verdad. ¿Me sigue más o menos? La verdad y el amor muchas veces parecen opuestos. Ayer lamentablemente estaba viendo las noticias y vi un reportaje en la televisión y aparecía un monje brasileño de una congregación católica, parece que eran ellos, sí, eran una congregación católica, que estaban en uno de los barrios de Santiago trabajando con niños con problemas de rehabilitación y todo eso. Y dentro de eso aparecía un cura, ya un hombre mayor, y hablaba de la fe de los delincuentes. De la fe de los delincuentes, que ellos tenían fe en una virgen de Montserrat, creo que llamaban.
y le prenden vela y le rinden culto y le hacen todo. Y él respetaba en alguna medida esa forma de pensar de esta gente. Eso, por ejemplo, es contrario a la verdad. Eso es un anticristo, eso es una herejía. Y no por amor yo, no por amor a esa gente, voy a sacrificar la verdad. Si los amo de verdad, debo llevarlos a Cristo. ¿Me sigue la idea? Ese es el verdadero amor. Después vamos a ver también un poco más adelante por qué el apóstol Juan hace unas separaciones respecto de lo que es el amor, para no confundirnos y no creer que es algo meloso, así como que me siento bien, como medio hippie. No. El amor tiene también su base en la verdad. De lo contrario, es todo un desorden. Y el amor no va en cualquier dirección ni parte para todos lados. Entonces, ¿qué debe prevalecer? ¿La verdad o el amor? Este mismo apóstol, que es el apóstol del amor, lo deja bien claro. Juan 14:6. Yo sé que todos se lo saben de memoria, pero igual vayan a buscarlo ahí para leerlo. Juan 14:6. Dice así. Tomás le está preguntando a Jesús, ¿cierto? Y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estas palabras que la escribió el apóstol Juan, porque este es el Evangelio de Juan, ¿cierto? La escribió el mismo que escribió las cartas y el Apocalipsis. Estas palabras escribe Juan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino a mostrarnos un camino. Jesús no vino a hablarnos de la verdad ni a filosofar de la vida. Jesús vino a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Me sigue la idea? Muy distinto a que alguien venga a hablarnos de la vida, a hablarnos de la verdad. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces, el propio Juan lo deja claro. Deja claro que Dios es amor, pero deja claro que Jesucristo, que es Dios mismo, es la verdad. Entonces, ahora nos nace la pregunta: el amor, ¿cómo lo expreso? ¿Hasta dónde llego? Hermanos, para el apóstol Juan, pero nadie se vaya ahora porque tiene que terminar el mensaje para entenderlo bien, si no va a pensar que dije una herejía, ¿ya? Nadie puede salir ahora. Dice así: el amor puede ser expresado solamente dentro de los límites y contextos de la verdad de la Biblia que ha establecido. ¿Y cuál es esa? El amor a los hermanos. Cuando Juan habla del amor a los hermanos, el orar unos por otros. Ahí en el WhatsApp de varones, uno de nuestros hermanos tenía un problema de aflicción por una de sus hijas y nos está pidiendo oración, nos está pidiendo ayuda. Eso es amor, es orar por él. Eso es amor, amor por los hermanos. Eso es el amor, esa es la dirección del amor que nos pide Dios, que nos dice el apóstol Juan. Entonces, por lo tanto, ¿qué diremos de los falsos maestros? De estos que andaban diciendo del huracán, todo eso. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a amar? No, no los vamos a amar. Cuando terminábamos la primera carta de Juan, decíamos: el que comete pecado de muerte, ¿cierto? Por el cual no se ore, mejor que no se ore. No me quiero adelantar, pero acá mismo dice en 2 de Juan, el versículo 10, lo vamos a estudiar después. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nos dice que no nos juntemos con el hereje, que no lo recibamos en casa. Pablo dice que aquel que diciéndose que es cristiano vive como un pagano, no te juntes con él. No te juntes, porque ese es un hereje. Esa es una persona que te va a llevar por un mal camino, porque como es un lobo vestido de oveja, tú le vas a creer. Porque es un apóstata. Porque te va a engañar, porque es la sutileza de Satanás. ¿Me sigue la idea? Se va a disfrazar de algo que no es. Entonces con ese mejor ni te juntes, dice. ¿Se imaginan, hermano,
volviendo al tema del ejemplo, si las autoridades norteamericanas no hubiesen sido rigurosas como son los norteamericanos, y esa gente se queda ahí en la playa esperando que se pare el huracán, ¿cuánta gente hubiese muerto por la irresponsabilidad de un loco que dijo que llegando a la playa se detenía? Porque él le ordenó, él decretó eso. El único que tenía autoridad sobre la tempestad fue el Señor Jesús. Y es el único que tiene autoridad para calmar la tempestad de tu vida y de mi vida. Los apóstoles, cuando se levantó la tormenta en el mar, dice que fueron a Jesús, al único que puede calmar la tempestad. No hay otro. Ese es el ejemplo, esa es la enseñanza. Entonces, los falsos maestros, no tenemos que amar al falso maestro. No estamos obligados a amar al falso maestro. Pero alguien dirá, pero bueno, ¿cómo esto del amor? ¿Qué pasa? Bueno, esa es la verdad y el amor de Dios está basado en la verdad. En el mundo no es así, porque en el mundo hay amores con adulterio, hay amores de todo tipo. Pero en el cristianismo el amor se basa en la verdad. Y si no entendemos eso, que el amor se basa en la verdad, no hemos entendido nada. ¿Ya? Así que los apóstatas, hermanos, no los recibamos en casa ni estemos con ellos. Ahora, ¿qué pasa con otro grupo de personas? Dijimos que Juan nos dice que debemos amar a los hermanos. A los apóstatas, fuera. ¿Qué pasa con los inconversos? ¿Los amo o no los amo? Bueno, el apóstol dice en Juan 3:16, él mismo escribió, también se lo saben de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al inconverso, Dios ama su salvación. A ellos debemos amarlos en la dirección de la salvación. ¿Me siguen la idea? Ningún predicador, ningún pastor, nadie te puede obligar a amar a un pecador por su condición de pecador. Tú amas con misericordia de Dios, porque lo ves a través de los ojos de Dios. Y dice, Dios en él ve también un alma arrepentida. Y debemos orar por ello, porque nosotros no sabemos quiénes son las ovejas de Dios. En esta mostraban el trigo y la cizaña, ¿cierto? Nosotros no sabemos. Debemos amarlo, pero ¿cómo lo explico mejor? No amar lo que Él hace, no amarlo en su condición de pecador, sino que amarlo si vemos en Él a un hijo de Dios. ¿Me siguen la idea? Él es creación de Dios, pero tú no puedes amarlo en el sentido de consentir su pecado, a eso me refiero. Tú no puedes amarlo de consentir su pecado. Porque a lo mejor tu círculo con el que te mueve, tus amigos son pecadores porque, no sé, pues hacen cosas pequeñas, pero si vamos a otro grupo, a lo mejor en otro grupo hay violaciones, a lo mejor hay droga, a lo mejor hay alcohol, a lo mejor hay robo, hay asesinato, hay crímenes, todos los días se está matando gente. Entonces, yo no puedo empezar a juzgar si tú sí, tú no, porque tu pecado es más pequeño. No es que tú eres un asesino, no es que tú cometiste adulterio, pero fue uno nomás, así que ya te para el lado, pasáis piola. No, eso no existe. Ninguno de ellos deberíamos nosotros amarlos en consentir su pecado. Debemos nosotros a ellos ir con el Evangelio y llamarlos al arrepentimiento. Eso es el amor para ellos, ¿me sigue la idea? Llamarlos al arrepentimiento, porque si no se arrepienten se van al infierno, por muy buena persona que sea. Tu colega, por muy buena persona que sea, por muy simpático, por muy buena onda que sea, pero si el hombre está en pecado, se va al infierno. Y tu amor hacia él, ¿sabes cómo lo vas a demostrar? Llamándolo al arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepiéntete. En ese sentido lo vas a amar. Pero no puedes ser un consentidor, entre comillas, del pecado, porque Dios no nos llama a eso ni nos pide eso. Amar al mundo, pero en el sentido de llevarles al Evangelio. Fíjense que
Esto es tan importante porque más adelante probablemente vamos a estudiar el libro de Jonás, ¿cierto? Jonás se le enseña a los niños en la escuela bíblica, el pez se lo tragó y todo. Jonás, Dios le enseñó a Jonás y le dijo, la salvación es de Jehová, ¿cierto? La salvación es de Jehová. Tú ve y predica. Nosotros tenemos que ir y predicar. Y ese es el amor al inconverso, predicarle, llamarlo al arrepentimiento. Yo no estoy para juzgar al pecador. Yo estoy para predicarle, para llamarlo al arrepentimiento. Y Dios da la salvación. La salvación es de Jehová. Eso es lo que concluyó Jonás. Y ese Jonás tuvo que entender porque Dios amó a los habitantes de Nínive. Cuando se arrepintieron, ¿se recuerdan? Se arrepintieron los habitantes de Nínive y Dios dice que tuvo misericordia de ellos y amó a los habitantes de Nínive. Por eso Dios envía a Jonás a esa ciudad, ya que yo debo amar a los habitantes de Nínive como Dios los ama, para que sean salvos, como Jonás entendió que debía amarlos, en el sentido de la salvación. Pero yo no puedo amar al pecador por su pecado. Eso no puede ser. Nadie te puede obligar a eso. Nadie te puede decir que tienes que amar al pecador por su pecado. Debes amarlo para buscarlo a la salvación. Debes predicarle al Evangelio. Y si no se arrepiente, es cosa de él. Él es responsable de sus actos. Y si Dios le da el que se arrepientan, los amaremos como hermanos y le diremos bienvenido. Amén. Esa es la idea. Bueno, pasemos al versículo 3. Dice, la bondad de Dios en el Hijo. El versículo 3 dice así. Segunda de Juan 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces hablamos de la bondad de Dios que está en el Hijo. Aquí tenemos un saludo apostólico ya, que era propio de los apóstoles. Entonces se puede comparar con otros saludos de Pedro, de Pablo, que también hacía un saludo a su hijo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses, le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Acá Juan está diciendo lo mismo. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Este es un saludo apostólico enorme, precioso. Es una bomba de bendición para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Gracia y paz. La gracia y la misericordia. También escribe Pablo a Tito. Veamos a 1 Timoteo, perdón. 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice así, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda Timoteo, la segunda carta, un poco más adelante, segunda Timoteo, capítulo 1. Versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el anhelo, es el deseo del apóstol, y ese en el amor debe ser el anhelo y el deseo de cada hijo de Dios para sus hermanos. Gracia, misericordia y paz. Estas palabras, gracia, misericordia y paz, también estaban presentes. Juan las escribió ya en el Evangelio. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo 14 dice así, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está haciendo una descripción de Jesucristo, y él estuvo en el monte de la transfiguración, ¿se recuerda? Él vio la gloria de Dios en Jesucristo, cuando dice que su cuerpo resplandecía. Entonces Juan está diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan estuvo en el monte de la transfiguración y él está
dando un testimonio de lo que él vio. Después ahí mismo en el versículo 17 dice, en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay diferentes autores, aquí tengo dos que tratan de definir esto, y dicen, pero la verdad que es como indescriptible para nosotros también, pero él dice, al hablar de la gracia, la misericordia y la paz, dice, la gracia quita la culpa, habla uno de los escritores, la misericordia quita la miseria del ser humano, y la paz expresa una permanencia continua de la gracia y la misericordia. Otro escritor, Westcott, dice, señala la absoluta libertad del amor, esa es la gracia, dice. Señala la libertad del amor de Dios en relación con la absoluta impotencia del hombre para obtenerla. Y la misericordia indica la ternura hacia la miseria humana. Eso es lo que hablan acerca de la paz, de la misericordia. Y la paz representa la armonía, la confianza, el reposo, la seguridad y la libertad, que es el don de Dios al hombre. Otro día vamos a hablar de la paz, de cuántos tipos de paz y todo eso. Bueno, pero esta paz, esta misericordia vienen de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo. Pablo siempre usaba estos saludos y tenía ciertas variaciones con el saludo. Pero lo más importante acá es dejar en claro que la verdad, que teníamos la base en el primer punto, ahora se agregan la gracia, la misericordia y la paz. Dice que el Hijo y el Señor te den gracia, te den misericordia y te den paz. Qué importante. Qué increíble ir viendo versículos de esta manera. Gracia, misericordia y paz. Bueno, hermano, esta paz, esta misericordia y esta verdad estarán con nosotros en la verdad y en el amor. El saludo de Juan se desvía un poco con respecto a los otros apóstoles, porque los otros apóstoles siempre como que era una oración de paz, como que un anhelo de paz, pero Juan es más fervoroso y dice, no, dice, sea con vosotros, o sea, esté con vosotros, vivan con la misericordia, vivan con la gracia, vivan en paz. No es una cosa así como tan volátil. La gracia y la paz estén con vosotros. Pedro también lo dice, delante hablábamos de Pablo, pero veamos cómo Pedro también habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, un poquito más atrás. Primera de Pedro 1, versículo 2, dice así, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas. Y después dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 también dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos entender que así como la ley vino por Moisés, la gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. Bajo la ley ninguno pudo ser salvo. Tuvieron que esperar al Señor Jesucristo. Y a través de Cristo llegó la gracia, llegó la misericordia y llegó la paz. Con Moisés vino la ley para mostrarle al hombre su pecado. Con Jesucristo llegó la gracia para limpiar al hombre de su pecado. Ninguno fue salvo sin Jesucristo. Los justos de la antigüedad, ustedes se recuerdan, lo hemos estudiado antes, esperaron en el Hades, ¿cierto? La muerte en la cruz y la resurrección. Cuando el Señor Jesús, en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice que descendió primero, que fue otra cosa, que fue hasta el Hades, ¿cierto? Tomó a los justos que estaban y los llevó hasta el tercer cielo. Por eso que Pablo dice después, y el Señor me llevó hasta el tercer cielo, ¿cierto? Y por eso que dice, pues si muero, voy a Cristo. Porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque si muero, voy al Padre. Pablo ya no iba a ir al Hades, al seno de Abraham. Si nosotros morimos hoy, ya no vamos al seno de Abraham. Vamos directamente a la presencia de Dios. El seno de Abraham era donde estaban los justos del Antiguo Testamento, esperando la cruz de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo los podía llevar, ¿me sigue la idea?,
a la presencia de Dios. Entonces, hermano, sigamos con la confianza, la consolación, la esperanza y la paz, pero todo en la verdad. No podemos edificar en la mentira. Como les decía, el mundo edifica en mentiras. Relaciones matrimoniales, de negocios, parten con mentiras, siguen con mentiras. Nosotros debemos edificar en la verdad. La gracia es la bondad de Dios, de nuestro Salvador. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. La gracia es el don de Dios. La misericordia es lo que Dios ve en nosotros y tiene, dice, amor por este miserable. Esa es la misericordia. Es compasión de Dios que tiene por un miserable. Esa es la misericordia. Y la gracia es la relación que tiene Dios con nosotros a través de Salvador. La ley tiene relación con Moisés, con las obras. La gracia es con Jesucristo y con la fe. Nosotros, hermanos, y la paz, Filipenses 4:7. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Otro día vamos a hablar completo de la paz, pero hoy vamos a hablar en Filipenses nomás 4:7, dice así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones. Cuando el corazón se contrae, cuando el corazón está triste, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas por los cuales todos pasamos, cuando ande, dice el Salmo, en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿cierto? Y ahí viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el ser humano no lo puede entender. Dice que esa paz de Dios guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tan importante también los pensamientos, hermanos, porque muchas veces vienen malos pensamientos a la mente cuando hay problemas. No, ¿qué hago por acá? Tomo el atajo. Me suicido, no sé. Vienen las depresiones muchas veces. Entonces, la paz de Dios, que es tan importante, cuando el apóstol Juan dice, la gracia, la misericordia y la paz sean con vosotros. Cuando nosotros decimos esto a los hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, estamos entendiendo ya después de casi una hora qué le estamos deseando a nuestros hermanos, ¿cierto? Tan importante cuando nos abracemos, hermano, bendiciones, mi hermano, que Dios te dé paz, que Dios tenga misericordia, te dé gracia. Transmitamos ese amor. Eso es el amor entre los hermanos que decía Pablo. No se lo puedo dar a un inconverso porque no me entiende. Porque el Espíritu Santo no está en él. Si amo al inconverso, tengo que hablarle de Cristo y tengo que llamarlo al arrepentimiento. Ese es el amor que tengo que tener por él. Por eso muchas veces fracasa la consejería porque estamos aconsejando a un inconverso. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a Cristo. Y después que lo llevemos a Cristo, recién darle consejería bíblica. Esa es la idea. Bueno, resumiendo, 3 virtudes de las que nos habla el apóstol acá. Gracia, misericordia y paz. ¿Ya? Todo esto, este fruto, por decirlo así, florece en un ambiente donde prevalece la verdad y el amor. 2 columnas. Verdad, amor. Arriba, gracia, misericordia y paz. En esa plataforma, en estas 2 columnas, que es la verdad y el amor. No sacrifiquemos la verdad por el amor. Un hijo de Dios que ama a Cristo, ama a sus hermanos, estamos resumiendo, ama a sus hermanos, no se junta con los herejes, no se junta con los anticristos, ni los recibe en su casa, ni come con ellos. ¿Ya? Ama al inconverso en el sentido de predicarle la palabra. La verdad aquí es la palabra de Dios y también el que está revelado en la palabra de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La verdad es la palabra y la verdad es Jesucristo, que es la palabra, que es el revelado en la palabra. Entonces, vamos, que el objeto de su amor de un creyente es otro creyente. Juan era muy sincero al hacer esta afirmación y nosotros también debemos serlo.
No debemos decir, como de repente se dice, palabras de buena crianza. Eso no debería estar ni en la mente, ni en la vida, ni en la cultura del Hijo de Dios. Nunca. Y para ya terminar les voy a leer cómo Pablo le escribe a Tito y le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Hermano, tarea para la casa, me lo aprendo de memoria, porque qué doctrina más hermosa acá. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, que lo anote. Toda una doctrina, todo un anhelo, todo el deseo del apóstol, el que le escribe a Tito, un pastor de Asia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. ¿Me entienden? Eso es, hermanos, la segunda carta de Juan. ¿Se fijan que difiere un poco de la primera? Habla del amor, pero el objeto central, la verdad, la misericordia, la gracia y la paz. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor Padre nuestro, te damos gracias, en primer lugar porque somos tus hijos y porque tú un día tuviste misericordia de nosotros y por tu gracia, Señor, fuimos salvos. Por tu gracia fuimos recogidos en tu casa como el hijo pródigo, Señor. Te damos gracias, Señor, también porque esa paz que tú nos prometes está en nuestros corazones, y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las tormentas que se levantan, Señor, podemos recurrir a ti, el único que puede calmar la tempestad, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Pero también quiero dirigirme si alguien en esta tarde no ha recibido a tu Hijo Jesucristo en su corazón, que tú lo toques, que tú le pidas. Te pido, Señor, por misericordia. Te ruego, Padre Santo, por aquellas personas que no te conocen. Te rogamos, Señor, con llanto, como decía el apóstol, con corazón compungido, Señor, para que ellos se arrepientan. No podemos mentirle y decirle que están bien, Señor. No podemos decirle que estamos de acuerdo con lo que hacen, Señor, porque tú no estás de acuerdo con lo que hacen. Te pedimos que los llames al arrepentimiento, Señor, que toques su corazón como a Lidia, Señor, y te reciban como tu único y suficiente Salvador. En tu santo nombre, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a participar de la Santa Cena. Nos ponemos de pie. Bueno, hermanos, como todos los domingos, como es el mandato que tenemos de cada primer día de la semana, que es el domingo, reunirnos
participar de la Santa Cena, apartar para el Señor, dice el apóstol, ¿cierto? Nosotros tenemos este privilegio tan grande que es participar de la Santa Cena. Y como siempre recordamos las palabras del Señor que dice que Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó este pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este pan es un símbolo, representa el cuerpo de Cristo que fue flagelado, derramado en la cruz por nosotros. Participemos, hermano, con fe y con gracia. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú un día enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y te pedimos también, Señor, que así como un día doblaste nuestras rodillas y tocaste nuestro corazón, lo hagas con aquellos que aún están endurecidos, Señor. Que creen que están bien, que creen que les falta un poco, pero están en el camino correcto. Te pido, Señor, que los llamen al arrepentimiento y como el Hijo pródigo entren en sí, Señor, y vuelvan a la casa del Padre. Te lo pedimos, Señor, todo por amor a aquellos que aún están perdidos, Señor. En tu santo nombre. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Voy a pedir a los jóvenes que pasen para participar de la ofrenda en el día de hoy. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús
la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Hermanos, los anuncios para esta semana, pero antes de los anuncios doy los saludos porque si no después me dicen que no los saludé, ¿cierto? Nuestra hermanita que nos ven allá, Stephanie, siempre me dice, ¿por qué no me saludó, tío? Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de la página, allá en los Andes, en el sur, en España también tenemos gente que nos sigue, en Inglaterra. Y damos gracias porque ellos nos ven, a veces en este horario, a veces en otro horario por tema de las diferencias, pero nos están viendo siempre. Los saludamos en el nombre del Señor y créanme que nos acordamos siempre de ustedes. Los avisos para esta semana son los siguientes. Día lunes, reunión de varones, 20 horas, texto a estudiar, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. El día miércoles, estudio bíblico en 3 horarios, 9:30 de la mañana, 16 horas y 20 horas. Media hora antes nos reunimos para la oración congregacional. Este jueves hay reunión de mujeres, 19 horas, texto a estudiar Juan, capítulo 15, versículos 12 al 16. El día viernes, como siempre, tenemos reunión de jóvenes, tanto de enseñanza media como superior, a las 20 horas. Los jóvenes de enseñanza media, el día 27 y 28 de octubre tienen su retiro anual. Se le informa ya a los padres y probablemente en la mañana se les entregó la carta, sino dentro de la semana, ¿ya? También el día martes 17 de octubre, 20 horas, sala cuna, guardería, Pampanitos básico 1 y básico 2, intermedio, sala 5, reunión con nuestra hermana Anita, ¿cierto? Los jóvenes de enseñanza media que van al retiro,
les informo, van al muelle, voy yo también con mi señora y 2 matrimonios más. Y vamos con ellos, nos quedamos allá. Los que tienen jóvenes que nunca han ido pueden invitarlos con toda confianza. Y como siempre, nos arreglamos de alguna manera para llevarlos con autos con nosotros y salimos de la iglesia y los dejamos en la iglesia, ¿ya? Cualquier información con más detalle lo podemos conversar al final. Independiente que estén viniendo o no los días viernes, pueden igual participar de esta actividad de los jóvenes. Y hay otro paseo, que es el paseo de la iglesia. ¿Está ahí el paseo de la iglesia, no? Sí. Para el 18 de noviembre, lugar La Riojana, El Muelle. El paseo de la iglesia, también para las personas que no han ido nunca al paseo de la iglesia, les informo que aún no hemos negociado nosotros el valor con la persona, pero sepan que todos los últimos años hemos pagado 3.500 pesos por persona y pagan los niños mayores de 5 años. No es una gran suma, pero igual se avisa para que ustedes sepan. Puede que nos suban algo, no sé, no sabemos todavía porque esa parte no la hemos negociado, lo que sí ya nos dieron la fecha, ¿ya? Y como les digo, insisto, me dirijo a los que nunca han ido. Es un día de compartir. Nuestro hermano ahí, encabezado por nuestro hermano Hans, hacen un asado de lomo vetado para toda la iglesia, ¿ya? Y algunos, los más ávidos, hasta nos repetimos. Y en la tarde nos compartimos una torta, por lo cual usted solamente lleve los acompañamientos para asado y nada más, alguna bebida, ¿cierto? Y evidente el dinero para pagar su entrada. Ahora, si está pasando por algún problema económico y no tiene en ese momento recurso económico, habla con alguno de los ancianos o con el pastor Carlos, conmigo, y solucionamos el tema, conversamos con los de la puerta y después lo arreglamos nosotros. Porque ese día nosotros también tenemos un ítem para esos casos, ¿ya? Como iglesia tenemos un ítem para esos casos. ¿Alguna otra información respecto al paseo que me falte? Nada más, me parece. Nada más. Bueno, entonces, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar y cantamos la última alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es clara, es viva, Señor, y es eficaz, como dice el apóstol, Señor. Y te pedimos también, como siempre, que tú nos acompañes con tu gracia, con tu misericordia y con tu paz, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, en la semana, Señor, en las actividades de cada uno de mis hermanos, sus trabajos, en los estudios, sobre todo aquellos, Señor, que tienen la presión ya de la PSU, de esos exámenes, Señor, finales. Que los acompañes, que les des tranquilidad, que les des paz, Señor, y sabiduría a cada uno de ellos. En tu santo nombre, amén. Alegres por
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas.